Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. En Isaías capítulo 61 hay un texto que Jesús utiliza. Esto lo vamos a encontrar luego en Lucas capítulo 4. Era una profecía de Isaías referida al Mesías, a él. Una profecía que Isaías recibió 700 años antes de Cristo y que definía de alguna manera el ministerio de Jesús. ¿Cuál iba a ser el ministerio del enviado de Dios? Y dice así, en el versículo 1 del capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta palabra el Señor la leyó 700 años después que Isaías la dio y le dijo a todos los que estaban reunidos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es a lo que vino el Señor. Vino a rescatar, vino a restituir, vino a restaurar, vino a revertir el dolor, la angustia, la tristeza, y vino a preparar un pueblo que llevara adelante la misma tarea, la misma misión: restaurar la vida de este mundo, recuperar, sacar de la ceniza, del lamento, de la tristeza a este mundo. Así como Él lo hizo, nos dejó a nosotros también, la iglesia, para que nosotros llevemos adelante esta tarea que habla de que Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios que revierte situaciones de nuestra vida. Por eso este texto habla tanto de la acción de la presencia de Dios a través de Jesús. Predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Y mientras leía este pasaje, pensaba esto, ¿no? No hay mayor cárcel que puede tener una persona que la cárcel de su propia alma. Estar encarcelado en un pasado, en una tragedia, en situaciones de vida que han atrapado a muchos en su acción de existencia.
ahí en el pasado. Pero Dios toma nuestras vidas y las restaura. Reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. La tarea de la Iglesia de Cristo en este tiempo, en esta Argentina que tanto escuchamos que está arruinada, la tarea de la Iglesia es restituir la vida de nuestra patria. Los escombros de muchas generaciones. Esto significa que no importa todo lo que haya pasado, no importa la situación que se haya atravesado, lo que importa es la misión de restaurar este mundo. Así que, así como Dios lo hace en nosotros a través del Espíritu de Cristo, así nosotros llevamos esta tarea también adelante. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, dijo Jesús. Y hoy se tiene que cumplir esta palabra en cada uno de nosotros. Que así sea. Adoramos a nuestro Dios. Señor, quisiéramos en esta mañana darte a ti la mejor de las honras. Porque nos tomaste desde un lugar de vida, Señor, tan oscuro, tan crítico. Había tanta confusión en nuestra vida, Señor. Tantas luchas, tantas dificultades, tantos detenimientos, tantas experiencias, Señor, de cárcel. Y desde allí, Señor, tú nos sacaste de esa cárcel interior y nos diste, Señor, una esperanza maravillosa de vida. Y nos da la capacidad de disfrutar la vida. Señor, queremos darte gracias por esto, porque nos devolviste la capacidad de disfrutar la vida y de hacerla disfrutable para otros también. Así que en esta mañana, Señor, queremos adorarte, queremos honrarte, queremos publicar a través de nuestro canto que tú eres maravilloso, que eres digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración. Queremos nuestro corazón, llamar a nuestro corazón, hacerlo, Señor, con alegría, con gozo, con amor, con virtud. Señor, pensando en todo lo que tú hiciste y haces en nuestra vida y el proyecto que tienes para con nosotros de vida eterna en Cristo. Así que estamos aquí para eso, Señor, y aquellos que están en casa en este momento, que vislumbren también esta capacidad, Señor, de unirse en adoración para darte a ti, Señor, lo que tú mereces recibir, el amor de la iglesia en adoración. Padre, gracias por el Espíritu de Cristo que nos conduce a hacerlo. Oramos en su precioso nombre. Amén, amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis. De todas maneras se va a proyectar la palabra. Génesis capítulo 50. Vamos a leer desde el versículo 15. Y dice este texto: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Miren el cuiqui que tenían esos hermanos, de que José tomara venganza de lo que ellos le habían hecho.
Y José lloró mientras hablaba. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, pues les habló al corazón. Voy a volver a leer los últimos 2 versículos. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y acá me detengo un momentito, un momentico, dirían los centroamericanos. Porque el idioma hebreo, a diferencia del idioma español, no tiene pasado, presente ni futuro, sino es un idioma que se aplica a realidades. Y cuando se habla del pasado, en este caso la traducción aquí en Reina Valera, en el español, es: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó, como algo que Dios hizo cuando los hermanos de José pensaron hacerle mal. En realidad ese pasado debía traducirse: pero Dios lo encaminaba para bien. Porque muchas veces se los he explicado y lo vuelvo a decir: Dios no es bombero. Dios no sale a arreglar las cosas cuando suceden las cosas, sino Dios en su eternidad tiene todo preparado, proyectado, en propósito para con nosotros. Entonces, toda situación que podamos vivir, Dios está interviniendo en esa situación para encaminarla hacia algo que Él tiene como propósitos para nuestra vida. Así que este texto lo deberíamos leer así: vosotros pensasteis hacerme mal, porque es una cuestión puntual del ser humano, pero Dios lo encaminaba ya cuando ellos lo estaban pensando. Ya estaba Dios actuando a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Solamente aquel que tiene la seguridad de que Dios está interviniendo en cada espacio de su vida, en toda situación, puede decir esto. Puede decir: no tengan miedo. Yo, en la posición de mi vida que tengo hoy, los voy a sustentar a ustedes. Cuando ellos esperaban la venganza. Porque José tenía la plena seguridad de que Dios había restituido su vida con un propósito. El domingo pasado estuvimos reflexionando, continuando la visión de este año de ir a lo profundo del conocimiento de Dios a través de su palabra, de un aspecto del carácter de Dios que tiene que ver con esto de su capacidad maravillosa de revertir la historia de nuestras vidas. Este es el Dios que nosotros encontramos en la Biblia, un Dios que puede revertir la historia de mi vida. Y dijimos de Dios que Dios restituye, y lo vimos, ¿se acuerdan?, a través del profeta Joel. Y dijimos que a través de lo que entendíamos, podemos decir de Dios que Dios es el gran revertidor. Es decir, que Dios no da nada por perdido de aquello que nosotros consideremos ya perdido en nuestras vidas.
Dios no da nada por perdido de aquello que nosotros consideremos perdido en nuestras vidas. Pudimos ver que todo aquello que pensamos que de alguna manera hemos desperdiciado o arruinado en el transcurso de nuestra vida y que a nuestro entender es irrecuperable, para Dios no es así. Dios lo tiene guardado. ¿Escucharon lo que dije? Dije que Dios lo tiene guardado. Y esta fue nuestra afirmación, la proyectamos. Dios tiene guardado en sus graneros del cielo aquello que nosotros vemos vacíos en nuestros graneros existenciales. Dios tiene guardado en sus graneros del cielo aquello que nosotros vemos vacío en nuestros graneros existenciales. Yo les pediría que si no han podido escuchar o ver el mensaje del domingo pasado, hoy vamos a seguir hablando del Dios que restituye, entren en nuestro canal de YouTube y allí se tomen un tiempo para prestar atención a lo que la palabra nos reveló en cuanto a este aspecto del obrar de nuestro Señor. Por eso hoy quiero hablarles un poco más de esta condición del carácter y del obrar de Dios que debe llenar nuestra vida de esperanza. Estamos en un año en donde hemos decidido ir a lo profundo de la palabra para conocer más el carácter de Dios. Y un aspecto que a veces no reconocemos completamente de esto, del carácter y del hacer de Dios, es que Dios es el Dios que recupera aquello que nosotros pensamos perdido. Dios es el Dios que restituye, el Dios que reivindica, el Dios que restaura, el Dios que revierte, pero que lo hace porque juntamente con esa restitución en nuestra vida, Él tiene como propósito, y un propósito específico, el anhelo de que nosotros llevemos adelante también restitución en este mundo. Dios no me restituye para que yo me sienta contento solamente. Dios me restituye para que yo sea un instrumento de restitución en este mundo. Permítanme orar. Pero antes de hacerlo quisiera compartirles un texto que está en el Salmo 30, que para mí es un texto que abarca todo esto que acabo de decir, un texto precioso, y dice así: has cambiado mi lamento en baile. Esto significa que Dios restituye. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste con alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Y hay una versión que me parece todavía más jugosa, que es la Nueva Biblia Viviente. Fíjense cómo lo dice. Entonces, Él transformó mi dolor en danza. Me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. Me encanta esta versión. En lugar de quedarme en el silencio de la tumba, porque el salmista está diciendo, quienes están muertos no pueden decir nada, él está diciendo, Señor, vos cambiaste la experiencia de mi vida. Vivo y vivo para alabarte, porque me transformaste la existencia. Cambiaste mi lamento en danza, en baile. Mis ropas de luto las cambiaste y las pusiste ropas de fiesta. Papá, en esta mañana, ¿cómo
podríamos entrar mucho más, Señor, en el conocimiento de este aspecto de tu carácter transformador en nuestra vida? No lo podemos hacer solamente por escuchar. Necesitamos que el Espíritu Santo testifique lo que escuchamos en nuestro corazón, para que nuestro corazón se despierte a la esperanza, Señor. Porque tú eres un gran revertidor en nuestra vida. Porque por más que veamos nuestra existencia en lo que hemos vivido como cosas que hemos perdido, desperdiciado, arruinado o nos arruinaron otros, Señor, creemos que tú tienes guardado aquello que nosotros creemos perdido. Pero no solamente esto, Señor, te desafías a la abundancia de darnos mucho más de aquello que pensamos que ya no podemos tener la posibilidad de disfrutar en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que este proceso tuyo nos lleve a actuar como José. Pido que el Espíritu Santo testifique. Atrás del Espíritu Santo y de su gloria me escondo yo. Habla, Señor, habla y viviremos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quisiera leerles del libro de Génesis parte de la experiencia de José. Ahí en el capítulo 41, cuando el Señor lo comienza a restituir a Josué. Versículo 37. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Recuerdan, ¿no? El faraón había tenido un sueño que lo dejó totalmente preocupado, confundido, y nadie se lo podía revelar, hasta que le dijeron que había un hombre que estaba en la cárcel, José, que podía darle revelación. Y ahí le da esa revelación José, y el faraón se queda impactado de todo lo que Dios le dice a través de José. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano, que era el símbolo de la autoridad, porque todo lo que el faraón se decía se sellaba con ese anillo, se establecía, y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Cambiaste las ropas de luto en ropas de fiesta? Y puso un collar de oro sobre su cuello, lo hizo subir a su segundo carro y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Y más adelante dice en el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y un poquito más adelante, en el versículo 50, dice: antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José, presten atención ahora a esto, al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Habían pasado 13 años de angustia y de dolor hasta ese momento. Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Si se me pidiera que yo pudiera resumir en una sola palabra la historia de la vida de José, creo que para hacerlo usaría el nombre del segundo hijo que recién leímos, que le pone José como nombre, Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín tiene un significado muy especial. Lo voy a volver a leer, 41:52. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar. ¿En dónde? En la tierra de mi aflicción. Efraín significa doblemente fructificado, literalmente. Doblemente fructificado. Y de la misma manera, si me pidieran que usara una segunda palabra, una sola, para describir el desarrollo de la vida de José, como segunda opción le respondería Manasés. Versículo 51. Llamó José al primogénito, al primero, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Manasés significa literalmente el que hace olvidar. Efraín significa doblemente fructífero. Manasés significa el que hace olvidar. Y si nos damos cuenta, el significado de estos nombres está relacionado específicamente con las difíciles experiencias que vivió José y con lo que Dios hizo a su favor en ese tiempo tan crítico cuando fue llevado como esclavo a Egipto. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo olvidar de todos mis sufrimientos. Esto define un poco la operación del obrar de Dios en la vida de su pueblo. Ahora ustedes quizás se estén preguntando: pero pastor, el primogénito era Manasés, ¿por qué usted elige el nombre de Efraín para describir primero la historia del desarrollo de la vida de José? Sencillamente, mis hermanos, porque los nombres de ambos quedaron inmortalizados en la historia del pueblo de Dios. Nada más que el nombre del segundo hijo, Efraín, se aplicó a todo el pueblo de Israel. Mientras que el nombre de Manasés, el primer hijo, quedó para identificar solamente una de las tribus de Israel, la tribu de Manasés, los que descendieron de él. Es decir, que para siempre se reconoció a todo el pueblo descendiente de Israel con el nombre de Efraín, incluida también la tribu de Manasés. Porque sobre este hijo de José reposó la bendición generacional que le dio su abuelo, Jacob, llamado ahora Israel. Y este es un hecho bastante curioso que sucedió cuando el Señor guió al padre de José a que antes de morir impartiera su bendición como patriarca a sus nietos. En esa época se acostumbraba que un hombre dejaba la bendición generacional sobre uno de los hijos específicos o descendientes de sus hijos. Y hay un hecho bastante curioso, porque Israel, cuando le toca bendecir a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, en lugar de darle la bendición al primero, como se exigía la costumbre, el primogénito, pone su mano derecha, la cruza y la pone sobre Efraín y le da la bendición al segundo hijo. Yo quisiera que lo leamos un poquitito, ahí en Génesis 48:8. Vio entonces Israel a los hijos de José. Recuerden ustedes, pasaron 13 años, sobre esos 13 años pasaron 7 años más,
Así que pasaron 20 años desde que José fue arrancado de la casa de su padre. Y su padre lo creía muerto y ahora se reencuentra con él. Dice, vio entonces Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Son mis hijos los que Dios me ha dado aquí, respondió José a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Lo puso a Manasés a su derecha porque correspondía a la derecha de Jacob o Israel que estaba enfrente. Israel extendió su mano derecha y la cruzó y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. ¿Qué significaba Manasés? Dios es el que hace olvidar. ¿Qué significaba Efraín? Dios fructifica 2 veces. Es muy curiosa esta situación. Pero revela algo, mis hermanos, que tiene que ver con el significado de los nombres de los hijos de José. Y es un mensaje que creo que debemos nosotros entender de parte de Dios. Una cosa es que Dios nos haga olvidar de todos nuestros sufrimientos pasados. Y otra cosa distinta es que el Señor añada fructificación en el espacio que antes ocuparon las angustias. Una cosa es que Dios me haga olvidar mis errores pasados, mis angustias pasadas, mis dolores pasados, mis sufrimientos pasados. Y otra cosa es que Dios añada a esas situaciones que viví fructificación, las multipliqué en bendición. Esto significa que la operación de restitución de Dios, estamos conociendo el carácter de Dios como Dios que restituye, que restaura. No es solamente dejar atrás y enterrado todo lo malo por lo que se pudo haber atravesado en la vida, sino, mis hermanos, además, es utilizar esos dolores de vida y convertirlos en alegría. Dios tiene la capacidad de transformar el lamento en danza y las ropas de luto en ropas de fiesta. Releo el Salmo 30, versículo 11. Entonces Él
transformó mi dolor en danza, me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor, Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. No es solamente olvido de lo pasado, de lo vivido, de lo sufrido, de lo acontecido atrás. Dios nos desafía a creer que no solamente es perdón de pecados, es renovación de vida, es prosperidad, es multiplicación, es hacernos doblemente fructíferos en nuestra vida. Fructificar, mis hermanos, es un añadido mayor a olvidar. Por eso Efraín significa doble fructificación. Por eso la bendición de Israel no fue sobre Manasés, me hizo olvidar mi sufrimiento, sino sobre Efraín, me fructificó en la tierra de mi aflicción. Olvidar es dejar el pasado atrás y es muy importante para la sanidad del corazón. Pero fructificar desde ese pasado tiene que ver con ampliar, con hacer crecer, con desarrollar, y contiene la idea de algo que se multiplica hacia adelante a un destino próspero. No me puedo conformar en que el Señor me hizo olvidar mi pasado. La Biblia me dice que tengo que mirar hacia adelante al propósito fructífico que Dios tiene para mi vida. Fructificar en aquello que trajo dolor tiene que ver con revertir, con restituir, con restaurar, con recuperar lo perdido y aún ampliar en multiplicación aquello que se perdió. Esta es la persona del carácter de Dios que nos revela la palabra. Nos conformamos con un hecho de dejar atrás el pasado, pero no tenemos la visión de una esperanza de fructificación, de crecimiento, de desarrollo, de ampliación en nuestra vida. Y andamos mendigando la bendición cuando ya el Señor, en Cristo Jesús, nos ha llamado Efraín. Porque hoy te digo de parte del Señor, tú eres Efraín, iglesia de Cristo. Y repito, en esto radica justamente la importancia de este nombre que José le puso a su segundo hijo. Dios me hizo fructificar, Dios me hizo desarrollar, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. José no se quedó disfrutando de un pasado que él dejó atrás, sino que se gozó por el obrar de Dios que revierte el dolor en danza y al luto lo transforma en fiesta. Tantas veces hemos cantado esa canción, ¿no? Tú has cambiado mi lamento en danza, pero todavía no ha entrado en nuestro corazón. La idea de Dios es desarrollar, ampliar, hacer crecer, prosperar nuestra vida. Alguien que diga con el barbijo puesto amén. Bueno, podemos entonces, mis hermanos, al creer esto, disfrutar que en nuestra vida hay un plan de Dios de desarrollo, de destino, de futuro. Para nosotros, y como luego vimos en José, para aquellos que nos rodean. Cuando a los 17 años de edad que tenía José, Dios le reveló que él iba a ser mayor entre sus hermanos, era necesario que pasaran ciertas cosas en el corazón de José para que sea transformado y pudiera ser de bendición.
Él era el preferido de su padre Israel. Y entonces tenía las mejores cosas y era un tantito soberbio. Se la creía, como decimos nosotros. Entonces, para que él pudiera ser de bendición para otros era necesario un trato. Así que inmediatamente después de que Dios le revela esa visión de que él iba a ser mayor entre sus hermanos, que le tenían mucha bronca y mucho celo porque era el preferido de su padre, y perdonen la expresión, pero es un poquito como los argentinos decimos, era el botón de su padre, porque iba y le botoneaba todo lo que ellos hacían mal, lo quisieron matar, pero después, en lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo a una caravana de madianitas que iba hacia Egipto y fue llevado allí a ser el esclavo en la casa de un oficial egipcio y luego por una experiencia muy mala con la mujer de ese oficial, injustamente fue llevado a la cárcel. Así que pasó mucho tiempo y a pesar de que Dios lo acompañaba en angustia, en soledad, en dolor, en olvido, en orfandad, me hizo olvidar la casa de mi padre, en orfandad y en injusticia. Y el sueño de Dios que había recibido prácticamente quedó truncado. Pero 13 años después de ese sufrimiento, cuando Dios le permitió que él le revelara esa visión al faraón y que también le aconsejara cómo administrar esa revelación para prosperar a Egipto, José pasó de un momento a otro, a mí me gusta llamarlo desde un instante divino, del sufrimiento injusto de la esclavitud y de la cárcel, a ser el segundo de Egipto, luego del faraón. Y su vida comenzó a cambiar por completo. Comenzó a prosperar. En un instante divino. Dije el domingo pasado, los instantes de Dios, los kairos de Dios, los tiempos de Dios, pueden hacernos pasar de la opresión, de la angustia, del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, de la culpa, de la carga, de la opresión, a un espacio de prosperidad en nuestra vida. Quiero decirte esto, Dios tiene la capacidad de hacerte prosperar en la tierra de tu aflicción. Esos instantes divinos aparecen permanentemente en la Biblia. Los teólogos los llaman así, los tiempos oportunos de Dios. Tiempos oportunos de Dios. Quiero releérselos un poquitito aquí en Génesis sobre José. Capítulo 41, 37. El asunto pareció bien al faraón y a su siervo, y dijo el faraón a su siervo: este que sacaron de la cárcel, este que nadie quería, este que se habían olvidado todo el mundo, este que no era nada ni nadie, me reveló lo que ya nadie podía revelarme. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él doblar la rodilla. Y así quedó José sobre toda la tierra de Egipto en un instante divino, en el tiempo oportuno de Dios, desde la cárcel a ser el hombre más importante de Egipto luego del faraón. Dios lo hace. Dios lo hace. Posteriormente, el relato de Génesis nos cuenta
que luego de ser llevado a ese espacio, José se casó y tuvo esos 2 hijos cuyos nombres vimos recién, Manasés y Efraín. Pero también nos dice el relato bíblico cómo pasó de la aflicción a una nueva condición de vida con una mirada de esperanza para su futuro. Finalmente, cuando se encuentra con sus hermanos, luego de prácticamente 20 años desde que sus hermanos lo habían vendido como esclavo, José se reencuentra con su padre, con su familia, y en un tiempo crítico de sequía se los lleva a Egipto y allí los sustenta. Y ahí se cumple lo que Dios le había revelado más de 20 años atrás. No sé en qué tiempo de tu vida está actuando Dios. Yo sé que Dios actúa sin relojes humanos y opera sus propósitos más allá de nuestros propios cálculos. José literalmente, mis hermanos, en ese instante del actuar divino, fue sacado del lamento a la danza y del luto al vestido de fiesta. Hay unas palabras que son con las que comenzamos nuestro texto o nuestra meditación hoy, que están así en el capítulo 50, que son las que José le dice a sus hermanos cuando ellos tenían miedo de que él se vengue de ellos, porque ahora tenía en el puesto que tenía la posibilidad de vengarse de ellos, que les da él a sus hermanos, que a mí me parecen tremendas, preciosas. Versículo 19. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Para mantener con vida no a mí o a mi pequeña familia, sino a mucha gente. Porque los procesos de restitución de Dios no solamente nos amplían a nosotros, nos hacen instrumentos de restitución en la vida de otros. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló porque les habló al corazón. Son formidables estas palabras. Y es por eso, mis hermanos, que yo elijo personalmente el nombre de Efraín para resumir en una sola palabra la experiencia de toda la vida de José. Dios me hizo fructificar doblemente en la tierra de mi aflicción. Y este nombre representa el hecho de que no solamente José pudo disfrutar de la restitución que Dios le dio, sino también recuperar. Digan conmigo, recuperar. Recuperar mucho más de lo que jamás ni siquiera pudo imaginar que él podía alcanzar en la vida. Llegando a ser en esa prosperidad en la que Dios le restauró, luego de todo su sufrimiento, de tremenda bendición y convirtiéndose en un instrumento de consolación para todos los que le rodeaban. Aprender a renunciar al reclamo del alma por lo que nos pasó, no tuvimos o nos hicieron o hicimos erradamente. Hay tantos que han conocido el amor, la gracia, la misericordia, la fidelidad, la amistad, el compañerismo de Dios, la salvación, pero que todavía tienen reclamos en su corazón por aquellas cosas que no tuvieron, o les pasaron, o les hicieron. Viven todavía encarcelados por dentro.
Y nadie puede fructificar si no tiene la capacidad de renunciar a lo de atrás y entender que lo de atrás sirve para que Dios doblemente me prospere. Aquí nos encontramos con un principio espiritual que es muy importante y que es necesario que tomemos en cuenta en nuestra propia experiencia de fe, mis hermanos. Si pensamos que el Señor nos devuelve lo que creíamos perdido para que solamente nosotros lo disfrutemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y como dice la Biblia, la verdad no está en nosotros. Dios restituye, Dios restaura, Dios recupera, Dios revierte vidas, pero lo hace para que esas vidas puedan ser canales de restitución, de restauración, de recuperación y de reversión para otras vidas. Porque no hay un mejor canal para la gracia de Dios que la de aquellos que, habiendo experimentado la aflicción, llegan por esa gracia a fructificar y a desarrollarse en el propósito de Dios. Si no entendemos esto, perdemos de vista el núcleo del Evangelio, que es la encarnación de Cristo. ¿Por qué Cristo, Dios, se encarnó? Núcleo del Evangelio. Porque era necesario que como hombre padeciera el dolor que el pecado produce en nuestra existencia. ¿Escucharon lo que dije? Dije que era necesario que Dios, el Santo, 3 veces santo, experimentara el dolor que el pecado produce en nuestra existencia, porque si no, no podía ser un canal de salvación. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por esa dolorosa experiencia? Porque si no, no podía llegar a ser Salvador. José, y todo lo que les conté de José, tiene que ver con una figura profética que tipifica a Jesucristo. La historia de José, miles de años antes que viniera Jesucristo, ya estaba anunciando el por qué vendría un Salvador a cambiar nuestro destino y a sacarnos del lamento y del luto. Mi amada iglesia, es porque Jesús, como José, conoció como ser humano todas nuestras angustias, diría enfáticamente, absolutamente todas nuestras angustias, que ahora tiene la capacidad de ser no solo nuestro Salvador, sino también un canal de la gracia eterna de nuestro Dios, a través del cual fluye la restauración del cielo para nuestras vidas. Por favor, prestemos atención a estos textos que hemos leído un montón de veces, pero que quizás no hemos comprendido. Isaías, capítulo 53, versículo 3. 700 años antes de Cristo, Isaías decía esto acerca del Mesías, de Jesús. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. José es una figura profética que tipifica lo que iba a pasar con Jesús el Mesías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y dice luego Isaías en el capítulo 63, versículo 9, en toda la angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad.
profetizado el dolor, el sufrimiento, la angustia que nosotros pasamos, Dios en Cristo la atravesó. En todas las angustias de ellos, Él fue angustiado. ¿Para qué? Para poder llegar a tu sufrimiento y desde la tierra de tu sufrimiento hacerte doblemente fructífero. No puede quedarnos ninguna duda de que Dios a través de Jesús conoce en sí mismo el dolor del sufrimiento que trajo el pecado a la existencia humana. Hermano, mi hermana, en lugar de estar quejándote y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿O para qué Dios? Entendé esto, por favor, entendelo. Él comprende tu dolor, tu angustia, tu sufrimiento, tus lágrimas. Él comprende tu luto, Él comprende cada una de las experiencias por las cuales pudiste haber pasado. Todo lo que has pasado, Él lo pasó para poder ser tu Salvador. Pero no solamente para hacerte olvidar de ese pasado de dolor, sino también para desde ese lugar multiplicarte, desarrollarte, ampliar tu vida y hacerte fructífero como canal de salvación para la vida de otros. Hebreos capítulo 2, versículo 14, Nuevo Testamento. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y prueba, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Este es el núcleo del Evangelio. Entonces podemos afirmar que de la misma manera que Jesús llegó hasta la cruz para identificarse con nuestros sufrimientos, su resurrección también es la que posibilita que tengamos la esperanza de que un día no solamente seremos liberados plenamente de todas nuestras angustias, sino también entraremos por siempre en un estado de vida próspera con Él. Porque Él nos sentará en su trono a la derecha del Padre. ¿Qué hizo Faraón de José? Lo puso como segundo de todo su reino. ¿Qué hará Dios con nosotros en Cristo? Ponernos por segundos en todo su reino. Aleluya. Aleluya. Definitivamente Jesús transformará nuestros ropajes de luto, en vestidos de lujos, en vestidos de fiesta. Y así estaremos para siempre con el Señor. Apocalipsis 21:3. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre sus pueblos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y en el versículo 7 dice: los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Observen ustedes que el Apocalipsis no nos llama sufrientes, no nos llama perdedores. No habla de nosotros como dolientes, ni amargados, ni enlutados. El texto dice vencedores y herederos de las bendiciones de Dios. Mi hermano, mi hermana, más allá de todos tus posibles dolores, más allá de todas tus angustias, sufrimientos de hoy, quiero asegurarte por la obra de Cristo que eres ya hoy
un heredero de las bendiciones de Dios. Y que no debes medir el estado de tu vida con otra cosa que no sea esta esperanza de destino próspero por delante. Pero es necesario que tengas en cuenta algo muy importante. Cuando el Señor te restituye, no lo hace para que te quedes con lo que Él hace contigo. El Señor te saca del pozo de la desesperación, pero para hacer de ti luego un canal para que otros puedan recibir su gracia. Porque el agua de manantial del cielo que no fluye se estanca, se contamina y se echa a perder. Si no lo damos, lo volvemos a perder. Dios restituye. Dios nos hace doblemente fructíferos. Dios revierte situaciones de dolor y las convierte en fiesta, pero lo hace sobre todas las cosas en aquellos que, como José, alcanzan un entendimiento espiritual revelado en la palabra de que todo eso que reciben por gracia deben impartirlo en bendición para que otros alcancen de esa gracia restituidora a través de sus vidas. No te quedes con lo que Dios hace o ha hecho en tu vida porque se echa a perder. Tenés que hacerlo fluir en otros para que otros conozcan a través de uno que ha pasado o una que ha pasado por la angustia cómo Dios le restituyó y lo fructificó doblemente en la tierra de su aflicción. Vosotros, Génesis 50:20, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo estaba encaminando para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, pues le habló al corazón. Lo que hemos recibido del Señor es tiempo que como iglesia comencemos a impartirlo a otros. Mi hermano, en un tiempo de aflicción del mundo, en un tiempo de dolor, en un tiempo de angustia, en un tiempo de confusión, en un tiempo de perturbación, en un tiempo en donde parecería que está sellada el destino de nuestro país al fracaso, a la frustración, a la pobreza, a la miseria, a la droga, a la violencia. En este tiempo de angustia, de aflicción, tiene que haber una iglesia que conoció la gracia de Dios en su angustia, que se levanta y le dice a este mundo que tenemos un Dios que no solamente puede hacer olvidar nuestro pasado, sino un Dios que puede duplicar en bendición desde esa aflicción nuestra vida. No te quedes con lo que Dios ha prosperado en tu vida. Hay que darlo. De nada vale que hoy escuches esta palabra si no la reproduces en otros. De nada vale que conozcas más profundamente a Dios si no haces que Dios sea conocido más profundamente por otros. Dios lo hace para que nosotros seamos canales de esa bendición en el mundo. Así como José se lo dijo a sus hermanos. Todo el mal que ustedes pensaron, Dios lo estaba trabajando para que yo hoy pudiera ser para ustedes un canal de la bendición de Dios. Dios espera esto de la iglesia. Dios espera esto de tu vida. No te acomodes a los tiempos del mundo. Salí de vos mismo, salí de tu situación, salí de las cosas que estás pasando y empezá a decir, ¿cómo puedo comunicar esta gracia de Dios que ha actuado en mi vida para que otros la conozcan? Matrimonios que se quebrantan, hijos que se van a la droga, locura generalizada en el mundo. Hay una iglesia que sabe que hay un Dios que restituye, que recupera, que restaura y desde esa aflicción trae una vida nueva en Cristo.
Esta es nuestra tarea, ese es nuestro llamado, el llamado de José. Termino. Un texto del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Oramos. La palabra que viene a mi corazón, Señor, desde mi alma, desde mis pensamientos, es que somos pedigüeños. Es que estamos siempre pensando en nosotros mismos, en nuestras situaciones, en nuestros dolores, en nuestras miserias, en nuestros problemas, en nuestra escasez. Cuando tú has llegado a nuestra vida, Señor, para darnos esperanza, y hoy podemos entender por tu palabra que así como tú te encarnaste y llevaste nuestros dolores y aflicciones, el pasar por situaciones que realmente, Padre, confesamos, no quisiéramos atravesar, pero que muchas veces llegan a nuestra vida, nos tiene que llevar a pensar, Señor, de que estás trabajando en eso, operando para que en esa aflicción podamos conocer de que tú eres un Dios que restituye a niveles impresionantes nuestra vida. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero cuando fue fructificado José, pudo aún ver a aquellos que le habían hecho daño. Y proveer para ellos el consuelo frente a todo el temor y la angustia que tenían. Y así lo hiciste en Cristo. Nosotros fuimos causa de tu muerte en la cruz. Pero mientras te clavaban allí, tú orabas diciéndole al Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y vivimos en un mundo, Señor, que no sabe lo que hace. Y lo que has hecho tú en nuestra vida, Señor, y a favor de nuestra vida, tiene que fluir hacia este mundo. Líbranos de quedarnos, Señor, con la prosperidad de tu bendición y las promesas. Y ayúdanos, Señor, a impartirla en aquellos que la necesitan. Señor, yo te pido que hagas de esta iglesia una iglesia Efraín. Cada vez más Efraín.
Y ahí, así como hoy sembrábamos a Fito y a Vero, y hemos sembrado a otros, Señor, que sigamos en este camino, Señor, de multiplicar tu bendición. Ayúdanos a entender que cuanto más multipliquemos esa bendición que tú nos diste, dándosela a otros, llevando consuelo a otros, más fluirá del cielo en nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, quiero orar para la provisión de un instante divino en la vida de mis hermanos y hermanas. La operación de un tiempo oportuno de restitución, de restauración, de reparación, donde tú reviertas lo que están viviendo y los lleves ampliadamente a un destino de prosperidad en todos los sentidos de sus vidas. Padre, creo lo que he proclamado, de que en los graneros del cielo están guardadas todas aquellas bendiciones y cosas que nosotros hemos visto vacías en nuestros graneros existenciales. Por lo que te pido, Señor, que abras de esas compuertas de bendición y alcances las vidas de cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras familias. Que un día podamos decir con total autoridad: Dios me hizo olvidar de mi pasado, pero Dios también me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Padre, oramos invocando tu presencia y tu bendición en el nombre de aquel que se encarnó para conocer nuestros dolores y ser nuestro Salvador. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que se abran puertas cerradas, que se liberen las cárceles. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que ata sea desatado, todo lo que impide sea quitado. Allanad el camino de mi pueblo. Todo monte sea bajado, toda hendidura sea levantada. En el nombre de Jesús, Dios de toda prosperidad y bien, confirma esta palabra, Señor, en nuestro corazón y en especial en aquellos que están dispuestos a ser canales de esa gracia para que otros también sean bendecidos. Como José lo hizo, y sobre todas las cosas, como tu Hijo Jesús lo hizo en nosotros. En su nombre. Amén y amén. ¿Te habló Dios? Pregunto, ¿te habló Dios? ¿Vale la pena que retengas esta palabra en tu corazón? La mastiques, profundices en ella y en el sentido de esta palabra y vivas para su gloria, siendo de consuelo para otros. Le damos un aplauso al Señor. Cantamos. Aleluya. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.